Señoritas, muy buenos días, bienvenidos al curso de biología. El día de hoy, jóvenes, quiero compartir con ustedes acerca de la meiosis. La meiosis viene a ser un proceso de reproducción de las células, pero ya a nivel, ya no somático, sino a nivel de cromosomas, a nivel de células reproductoras. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, generalmente la meiosis viene a ser una reproducción de gametos. Cuando hablamos de los seres vivos mamíferos, estaremos hablando de los espermatozoides y de los óvulos. Se le conoce también como una ecuación reduccional y se habla de una reproducción ecuacional. ¿Por qué? Porque estas, a partir de una célula, se van a producir cuatro celulitas, pero ya no diploides, sino haploides. Estamos hablando de células diferentes. Aquí ocurre una variabilidad genética. Solo se van a reproducir células no completas. Cuando nosotros hablamos de la meiosis, o también conocida como la división reduccional, es la primera fase en la cual vamos a hablar de que una célula con carga genética completa va a empezar a reproducirse para poder formar dos células de cargas incompletas. Estamos hablando de una reducción de 2N a N, por eso se habla de diploides y haploides. Esto está referido a lo que ya conocemos, a la primera fase. ¿Cómo se llamaba la primera fase? Es igual a la mitosis. Recuerda, la meiosis es una doble mitosis en realidad. La mitosis 1, estamos hablando de la profase, ¿verdad? ¿Recuerdas el prometo anatelefonerte? Igualito, el profase 1 es la fase más compleja de la meiosis. En estas pueden durar hasta 24 días en el hombre y solo la profase 1 dura entre 3 a 14 días. Esta fase completa representa generalmente los siguientes procesos. Una de ellas vas a hablar en específico, primero del leptonema. Lepto, que significa delgado, nema, que es un filamento. Estamos hablando de filamentos delgados. ¿A qué se refiere el leptonema? Esta comienza generalmente con la degradación de lo que viene a ser las proteínas, ¿ya? Y como estas van a condensar incluso las cromatinas, van a ser microfilamentos, son pequeños filamentos en los cuales las proteínas se van a disgregar. Así también está el leptonema, cigonema, paquitema, entre otras. Pasando a lo que viene a ser la profase, ya en el leptonema, por ejemplo, se tiene en estas pequeñas una membrana nuclear en la cual en el núcleo está condensando toda la información genética. Entonces, luego de ello vamos a hablar de la metafase, ¿verdad? Prometo, o sea, metafase, donde los cromosomas homólogos se mueven hacia el centro, formando las fibras del uso con el cinetocoro. Forma una doble, mira, acá ya no es una sola, sino forma doble capa ecuatorial. Y en la anafase, ya los cromosomas se van hacia donde, hacia los polos, igualito que lo que viene a ser en la anterior que habíamos hablado de la mitosis, para luego generar este proceso de irse a la telofase. Nuevamente vuelve a la telofase 1. Mira, los cromosomas van a llegar a los polos opuestos donde se van a reorganizar la carioteca y obviamente los nucleolos para formar dos nuevas células haploides. Mira, entonces esta división ya es haploide. Para luego nuevamente venir a la meiosis 2, que ya viene a ser una división ecuacional. ¿Por qué? Porque se van a generar dos células haploides a partir de una célula haploide también, ¿ya? Formada durante la meiosis 1. ¿A qué se refiere? Mira, en términos complejos, lo que viene a ser la reproducción meiótica o la meiosis es de la siguiente manera. Por ejemplo, estamos hablando un ejemplo clarito que viene a ser la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis, por ejemplo, el espermatocito de primer orden, estamos hablando de XY, ¿ya? Va a tener ¿cuántos cromosomas? 44. Ahora, este espermatocito de segundo orden ya no tiene 24, sino ya se dividió en dos. Aquí pasa la mitosis
o la meiosis 1, para luego formar doble reproducción. Mira, a partir de estos 22 van a tener ahora la mitosis nuevamente 2. Como la FARC, igualito con las fases del prometo ana telefoniarte. Aquí ocurre un prometo ana telefoniarte y aquí ocurre nuevamente un prometo ana telefoniarte. Por eso se habla de 2 veces la reproducción mitótica. Lo mismo ocurre con los óvulos. Mira, pasa a 2 y pasa a 2. Estamos hablando de una reproducción doble mitótica para luego formar estos cromosomas masculinos con estas del femenino para que puedan generar un nuevo organismo. En sí, este es el proceso de división meiótica. Muy bien, muchachos, espero les sirva. No se olviden, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.